Muy buenas noches a todo Bolivia, muy buenas noches a todo Canadá, a los Estados Unidos, a la gente que nos ve en España y en toda Latinoamérica, cuando son exactamente las 9:19 minutos. Comenzamos una nueva emisión de nuestro programa Cambiemos de Paradigma y hoy seguimos en nuestro ciclo de economía, analizando la economía boliviana. Es el tercer programa de análisis de nuestra economía. Hoy vamos a hablar de algo que es de mucho interés, de mucha importancia para todo el país, y que todo el mundo habla y comenta, y tanto economistas como políticos y el ciudadano en general habla mucho de la bonanza económica, habla mucho de los hidrocarburos, se habla mucho de la nacionalización, la famosa nacionalización de los recursos naturales, de la venta de gas por Chile, de los vendepatria, etcétera. Se ha creado alrededor de los hidrocarburos una maraña de historias, cuentos y verdades que a medias que son de Vox Populis, pero muy pocas veces se hacen análisis serios y a fondo de lo que es la política hidrocarburífera dentro del país a nivel general, no solo de este gobierno, cómo debería ser esta política hidrocarburífera, analizar si los recursos naturales son riqueza. ¿Ustedes qué creen? ¿Los recursos naturales son o no son riqueza? Esa es una pregunta que hoy nos vamos a responder. ¿Qué se debe hacer con los recursos naturales? ¿Cómo se los debe administrar? ¿Se los debe administrar de manera privada? ¿Se los debe administrar de manera pública, como lo hace el Estado? ¿De manera mixta? ¿Cómo se deben redistribuir o cómo se deben distribuir los recursos que ingresan de hidrocarburos? ¿Cómo se deben invertir? Todas esas interrogantes abordaremos hoy en nuestro programa Cambiemos de Paradigma, programa en el que hoy tenemos dos invitados importantes, uno economista, el otro es abogado y filósofo. El primero que tenemos es al licenciado Cristian Luis Rivas Salazar. Él es abogado, egresado de la Universidad de la UMSA de La Paz, y es filósofo egresado de la Universidad Católica de Cochabamba. Es también representante, director del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa, que es un instituto muy importante de conocimiento y de estudios a lo que es la economía, la libre empresa, el libre mercado. Es un instituto muy interesante, donde se sacan semanarios, se sacan artículos muy interesantes que incluso han tenido respuesta del gobierno ante las agudas investigaciones que hace este instituto. El licenciado Luis Cristian Rivas accedió a colaborarnos en esta temática tan importante que es el tema hidrocarburífero, y nos concedió una entrevista de 10 minutos donde nos expone la visión de este instituto y cómo debería abordarse a futuro. Esto es lo que más rescato de su entrevista: cómo debería abordarse a futuro la política hidrocarburífera, cómo se deben repartir los recursos. Hola amigos, hola Ariel, un saludo para ti y un saludo para la amable audiencia que te sigue y que nos está siguiendo en este momento. Mi nombre es Luis Cristian Rivas Salazar, soy abogado, filósofo, analista y columnista de varios medios de comunicación importantes del país. En este momento nos convoca a hablar un poco de los hidrocarburos y de las cuestiones energéticas en Bolivia. Para esto quisiera un poco citar a un analista y experto en materia hidrocarburífera, quien es Francisco Zarate. Él más o menos indica en varios de sus columnas que Evo Morales tiene la suerte de haber heredado una bonanza económica gracias a contratos que se habían realizado con anterioridad a su gobierno. Si nosotros recordamos que, por ejemplo, el 2004 se ha realizado un referéndum y fruto de esto el año 2005 se promulga una ley que es la ley 358. Evo Morales es beneficiario de ese tipo de leyes, es beneficiario de la exploración y descubrimiento de otros campos petrolíferos, etcétera. Y todo esto lo menciona con mucho detalle Francisco Zarate, quien más o menos también indica que Bolivia está produciendo
alrededor de 60 millones de metros cúbicos por día, ¿no?, de petróleo, que está muy por debajo de lo que el mercado necesita, ¿no? En palabras sencillas, lo que está pasando en Bolivia es que hay un estancamiento de producción, estancamiento de producción. Y esto no abarca, ¿no?, a los mercados que se requiere, los mercados que se debe cumplir, que son tres principalmente. Estamos hablando del mercado interno, que trata sobre el crecimiento industrial o el crecimiento a nivel nacional, que está aumentando sobre todo en el mercado interno, más ahora con la industrialización y con lo que se pretende hacer, se va a demandar más petróleo, ¿no?, más hidrocarburos, más gas, etcétera. Luego tenemos el mercado de Brasil, ¿no?, que según el analista Francesco Zarati está en un momento estacionario. Y lo que preocupa es el mercado argentino de los tres, ¿no? En el mercado argentino hemos firmado contratos que no se están cumpliendo, hay multas y penalidades que van a ser ejecutadas, este contrato que tenemos con Argentina hasta el 2019 y que implica casi 24 millones de metros cúbicos, ¿no?, que no se está cumpliendo y que ya vamos a ver cuáles van a ser los resultados o cómo se solucionará ese tipo de incumplimiento del contrato. Muy bien, fuera de eso, lo que hemos hablado en el mercado interno, existen algunas industrias que han sido mal ejecutadas o están siendo mal realizadas, como por ejemplo el caso de la urea, ¿no? En la planta industrializadora se sitúa en el centro del país, cuando el 90% de su producción tiene que ser exportada, es decir, no se ha planificado de manera adecuada este aspecto, porque en el transporte se va a encarecer ese producto y no va a ser algo competitivo, ¿no? Luego tenemos el LNG, que es la cuestión del gas líquido, ¿no?, con precios exorbitantes. Muy bien, lo que ha venido sucediendo a raíz de la política energética en Bolivia es que hemos tenido un momento de bonanza a partir de que Evo Morales entra al gobierno, más o menos alrededor del 2006, que termina el 2015. El precio del petróleo era muy alto y fruto de esto, Evo Morales tiene muchos ingresos en las arcas del Estado que le permiten realizar y cumplir algunas promesas que ha realizado. El 2015 termina este periodo de jauja, termina el periodo de prosperidad y más o menos, si podríamos ejemplificarlo para la gente que nos está viendo, es como que cuando una familia tiene un estándar alto de vida, cuando el costo de vida de esa familia es muy superior y resulta que existe una crisis y esta familia, a partir de la crisis, digamos que el padre pierde el empleo y no tiene los mismos ingresos, decide mantener el mismo estatus de vida. Esto obviamente acarreará muchas dificultades. ¿Y qué pasa si aparte de esto ese padre de familia decide ejecutar los pocos ahorros que tiene, decide meterlos a un casino, apostar todo ese dinero que tal vez se ha ahorrado en un casino? Podría ir bien como podría ir mal, pero es algo de probabilidades. Lo mismo está sucediendo en Bolivia. En Bolivia se está apostando a que siempre se tengan precios altos en el petróleo, ¿no? Y eso es algo que es similar a lo que sucede en la familia rica. Obviamente comparo con la familia rica porque a partir del crecimiento y bonanza económica del 2006 al 2015, el Estado boliviano aumenta la cantidad de funcionarios públicos, hay un enorme gasto fiscal. Por ejemplo, YPFB de una cantidad de 500 administrativos sube a 6.000 funcionarios administrativos. Esto significa muchas personas y funcionarios supernumerarios en la empresa estatal YPFB, y esto significa un gasto enorme que no se puede solventar porque el precio del petróleo ha bajado. Aparte de eso, tenemos un montón de ejemplos de corrupción, entre ellos los más destacados, el caso de Santos Ramírez, el caso de Refinor, el caso de Coimas de Río Grande y el caso de los narcocamiones Creta, ¿no? Es decir, tenemos un panorama, según Francesco Zarati, tenemos un panorama muy ambiguo, tenemos un panorama muy confuso en materia hidroenergética y tenemos un rol caótico de YPFB que obviamente vamos a ver cómo se va a desenvolver. Fruto de la baja del petróleo tenemos menos ingresos por IDH, menos ingresos por regalías, etcétera, ¿no? Entonces, frente a este panorama, ¿qué hacemos?
Frente a este panorama, las personas que abogamos por el sistema liberal podemos tener tres opciones, ¿no?, que se puede analizar de distinta manera. La primera opción, que fue postulada más o menos el año 2009 por el economista Roberto Lacerna en Cochabamba, hablaba de la propuesta que yo voy a llamar la propuesta Capital Semilla. La propuesta Capital Semilla decía que si la Constitución Política del Estado dice que todos los bolivianos son propietarios de los recursos naturales, que se efectivice ese artículo, de manera que cuando YPFB tenga ingresos y utilidades, un porcentaje, ya sea el 80% de eso, se destine a un bono o a una especie de capital semilla para todos los bolivianos mayores de 18 años. ¿Esto por qué? El nombre capital semilla significa que ese dinero que en ese momento Roberto Lacerna calculó entre 1.000 y 2.000 bolivianos de ingreso de un solo pago anual sería una especie de aliciente para cualquiera para mejorar su empresa, tomando en cuenta que muchas personas en Bolivia, la gran mayoría son cuentapropistas o son empresarios informales, etcétera, sirva y se junte incluso las otras capitales semillas de las otras personas mayores de 18 años para que eso sirva para financiar lo que es una pequeña empresa o potenciar esa pequeña empresa. Es decir, que los ingresos que se reciban en YPFB no vayan a los bolsillos largos de los corruptos, Santos Ramírez y compañía, sino que vayan directamente a los bolivianos. Si nosotros somos propietarios de los recursos naturales, que se efectivice eso y que llegue a los bolsillos de los bolivianos en forma de capital semilla. Era una propuesta de Roberto Lacerna, de Raúl Rivero y varios intelectuales que ha quedado ahí. Luego tenemos otra opción que podría ser que YPFB pase en acciones a los trabajadores, que ellos compren las acciones de YPFB y que ellos administren y ganen o pierdan las utilidades o pérdidas que aporte estas empresas. Esto significa que tengamos que cambiar el chip, porque muchas personas dirán por qué ellos van a ser propietarios, porque ellos son los que van a administrar eso y obviamente se van a beneficiar. No tenemos que dejar de lado la filosofía de los celos y envidia y dejar que los bolivianos crezcan, que los bolivianos sean prósperos, que los bolivianos sean ricos. Y hay otra propuesta que es muy interesante y para eso también tenemos que cambiar la Constitución Política del Estado, es que las personas o los grupos indígenas, los pueblos indígenas originarios, sean propietarios, tengan propiedad privada sobre el suelo y subsuelo. Es decir, en los territorios indígenas, si es que después de una exploración se encuentran hidrocarburos, los pueblos indígenas sean propietarios. No estoy diciendo simplemente que, como ahora están las leyes, que autoricen la producción o el transporte o la explotación. No solamente tienen que autorizar, ellos tienen que saber administrar y ser propietarios, como sucede en Alaska, como sucede en Estados Unidos, en Canadá, y para esto hay un documental y hay muchos documentos de Hernando de Soto, entre ellos uno que dice el misterio del capital en la Amazonía, donde se demuestra que los indígenas peruanos de la Amazonía podrían ser propietarios de esa tierra, como son los indígenas en Canadá, en Estados Unidos, en Alaska, para que ellos prosperen, para que ellos sean ricos y para que puedan administrar el suelo y el subsuelo, y que el Estado no solamente entregue los beneficios de eso a las grandes transnacionales, sino que sean ellos los dueños de esa tierra quienes se beneficien. Obviamente no tenemos que tener celos ni envidia de que esto suceda, porque lo que a las personas les conviene en un país es no que exista ingresos y que se recaude impuestos. Lo que a los habitantes de un país les debe interesar es que sus vecinos, que los mismos habitantes prosperen, que sean ricos. Evidentemente esto es algo que va de acuerdo con la idea liberal de que queremos un país de propietarios. Bueno, creo que ya me excedí en tiempo, ya podríamos quedar en otros detalles en otro momento. Me despido de ti, Ariel, y de toda tu amable audiencia. Muchas gracias.
muy ilustrativa, una nueva visión de cómo es la manera de manejar los hidrocarburos. Yo rescato algunos puntos importantes que ustedes también lo han debido tomar en cuenta, pero con carácter previo quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento, al licenciado Hugo Valderrama, que en unos minutos entrará también a ayudarnos en este programa como copanelista, a Mauricio Rodríguez Costas, Shirley Cuellar, Ruth Quiroga, Vilma Candia Coronado, Victoria Celada, Eduardo Mercado, Waldo Soria, Grisel Aldón, Ayón, Stephanie Bacadíes, Claudia Jimena Huarachi, Yerita Vargas Paz, Doris Pantoja, Claudia Antelo Igasi, Fernando Chávez, Bernardo Parada, Juan Carlos Giles Herrera, José Luis Durán Guzmán, Johnny Laura, María Cecilia Barrenechea, Wilder Los Rojas, saludo Fernando Castedo de nuevo, señora María Cecilia también, un saludo a todos los que están conectados en este momento, que no podemos leer porque ya Facebook no nos puede mostrar. Agradecemos por estar en esta sintonía. Bueno, algo muy importante, en torno a la inversión de YPFB o que ha hecho el Estado, las grandes inversiones que han anunciado como la planta de urea, son inversiones sin un estudio lógico, cuando la mayor parte se tiene que destinar a consumo interno, hechos en base a deuda, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, pero yo rescato mucho la nueva visión que plantea el licenciado, abogado y filósofo Luis Cristian Rivas, de la propuesta de hacer una verdadera nacionalización de los hidrocarburos, no como lo hablará más adelante el licenciado Valderrama, que lo llama estatización, que es lo que se ha hecho. La propuesta del capital semilla es muy interesante, es una forma de entregarles a ustedes, entregarnos a todos nosotros, la propiedad real de los hidrocarburos y de los ingresos. ¿Qué quiere decir? Que el dinero de esos recursos naturales vaya a parar a nuestros bolsillos para que nosotros decidamos en qué lo vamos a invertir, no al aparato burocrático de un Estado, el cual va a decidir una manga de burocráticos en qué se va a gastar el dinero, que la mayor parte se va a un gasto superfluo y a corrupción. Es muy interesante. Yo tengo una propuesta muy parecida, yo no le llamaba capital semilla, de poner en acciones en la bolsa y los dividendos darlos a todos los bolivianos y convertirnos a todos los bolivianos en accionistas de YPFB, accionistas de las reservas. No solamente que los recursos se distribuyan, sino que seamos propietarios. En el tema de dar acciones a los trabajadores, yo no estoy muy de acuerdo. Yo prefiero que las acciones estén repartidas en todos los bolivianos. Hacer como en Canadá y Estados Unidos en el tema de Alaska para los pueblos indígenas, esa es una interesante propuesta en tanto y en cuanto a los recursos que se produzcan en lugares que sean declarados territorio indígena, como es el caso del TIPNIS. Es muy interesante y es muy importante. ¿Por qué? Porque sería una forma de verdad de devolverle y de reivindicar los derechos de estos pueblos y que de verdad la riqueza les llegue a ellos. ¿Me entienden? Que ellos sean los propietarios. Lo ideal sería que todos seamos propietarios del suelo y del subsuelo. Que valga decir que si yo, como ocurre en Estados Unidos, encuentran gas o petróleo debajo de mi casa, de mi propiedad privada, yo me haga rico, o usted o cualquiera. Eso sería darnos la propiedad total del territorio. No como hoy en Bolivia ni siquiera somos propietarios del suelo, porque por el tema impositivo y por otros temas, prácticamente nuestras casas la mitad es del Estado. Pero eso ya lo hemos abordado en otro tema y lo seguiremos abordando. Antes de entrar a el licenciado Hugo Valderrama, yo quiero dar unos pequeños conceptos porque después de la intervención del licenciado vamos a entrar a cómo se ha administrado YPFB y cómo ha sido la política hidrocarburífera. Pero quiero dar unas pautas, unas luces de unos datos. En estos 11 años se han administrado más de 43.000 millones de dólares, han ingresado por petróleo, por gas y petróleo. ¿Qué quiere decir? Son como 302.000 millones de bolivianos lo que ha entrado al país. Imagínense, es mucho dinero.
Este dinero debería haberse invertido como una empresa, porque YPFB es una empresa. ¿Qué hace una empresa con los recursos que tiene? Una parte los destina al gasto de funcionamiento, otro lo destina a la inversión, otra parte, una parte para la inversión, una parte para los gastos y otra parte de sus recursos y sus esfuerzos a buscar nuevos mercados. ¿Qué quiere decir? Que una empresa tiene que reducir al máximo los costos para generar mayores dividendos, mientras de la mayor manera buscar la reducción de costos para tener mayores beneficios y reinvertir el capital. Eso haría una empresa normal, un empresario normal. Usted, cualquiera que es empresario, lo sabe. Así debió manejarse YPFB. En el siguiente bloque, posterior a la participación del licenciado Valderrama, vamos a analizar si YPFB cuánto destinó a la inversión, cuánto destinó para aumentar la producción. ¿Aumentó o no aumentó la producción? Tomando en cuenta que el 2006 nuestras reservas probadas eran de más de 12 TCFs, tomando en cuenta eso, tomando en cuenta que teníamos una producción que satisfacía los tres mercados que tenemos, el mercado interno, la Argentina y el Brasil, tomando en cuenta eso. Tenemos que tomar en cuenta eso. Y vamos a tomar en cuenta en qué gastó el gasto corriente, bienes y servicios, qué pasó con las acciones, crecieron, se pusieron en la bolsa, no se pusieron. Todo eso vamos a analizar y cómo se ha gastado el dinero del gas en torno a la empresa que lo administra, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano. Ahora vamos a entrar a la entrevista del licenciado Hugo Valderrama. Deme exactamente, aquí está. Es una entrevista muy interesante donde nos va a hablar primeramente qué es la riqueza. Buenas noches, nuevamente desde Cochabamba, Bolivia, un saludo fraterno a mi buen amigo Ariel Hurtado hasta la ciudad de Vancouver en Canadá, un saludo fraterno a tu audiencia, te agradezco nuevamente este espacio. Estamos en el tercer programa sobre temas de economía, desde un enfoque distinto. Y bueno, siempre interesante poder conocer esta perspectiva tan desconocida en el país y que hace mucha falta estudiarlo. A ver, hoy día vamos a hablar un poco sobre riqueza, recursos naturales y estatismo, ¿no? Que eso es un poco la coyuntura que nosotros como país venimos viviendo desde los años 30 más o menos. Ok. Bien, entonces para poder entrar en campaña, digamos, en términos más simples, habría que hacer una pequeña reflexión de lo que es la pobreza, lo que es la riqueza, lo que son los recursos naturales y cuál es el verdadero objeto de estudio de la ciencia económica como tal. Bien, a ver, yo creo que no hay palabra en el mundo que genere tanta confusión entre estudiosos de las ciencias sociales como es el concepto de pobreza. ¿Ok? Todas las escuelas intentan explicar la pobreza, los del derecho, los economistas, los sociólogos, últimamente los estudios de género, etcétera, sin entender la causa central de la pobreza. Todos explican alguna característica de la pobreza que afecta a los niños, que afecta a las mujeres, que afecta a la gente de tal país, pero nadie entiende la causa central de la pobreza. Ahora, la única escuela capaz de hacer esa explicación puntual de lo que es la pobreza fue la Escuela Austriaca de Economía, a través de la Revolución Marginalista, allá en el siglo XIX, y que hoy día sigue teniendo vigencia en autores como el profesor Jesús Huerta de Soto, Miguel Ancho Bastos, Hans Hermann Hoppe. En Bolivia tenemos al brillante economista Mauricio Ríos García, que dicho sea de paso, hace poco tiempo publicó su segundo libro, etcétera, ¿no? O sea, es una escuela muy pequeñita, básicamente muy separada del Main Street de los economistas, pero bastante puntual, porque como toda escuela de cualquier ciencia muy coherente,
no renuncia a las bases filosóficas, ¿no? El problema de otras escuelas de economía es que han renunciado a sus bases filosóficas y han sido reemplazadas por la matemática, lo cual no es correcto porque la matemática tiene límites conceptuales. Sobre todo si uno quiere usar el instrumental matemático para explicar problemas económicos desde su causa y origen, no lo va a poder hacer. La matemática te podría describir situaciones concretas, pero no causas y orígenes. Ok, bien, vamos ahora por partes. ¿Qué es la pobreza? Bueno, la pobreza, estimados televidentes, es la condición natural del ser humano. ¿Ok? Por naturaleza somos pobres, no es que la pobreza sea la culpa de alguien más, sino que nuestra naturaleza esencialmente es una naturaleza pobre porque vivimos en un mundo con escasez y que además la escasez es nuestra característica. Ahora, si la pobreza es nuestra condición natural como seres humanos, ¿qué es la riqueza? Pues simple. Todos los bienes y servicios que se producen para satisfacer necesidades. Fíjese, la riqueza debe ser producida. Ya el primer gran error que mucho se comete en estos países tercermundistas que nos toca vivir, y esto es desde la escuela, desde el colegio, es hacernos creer que un país es rico porque tiene petróleo, y otro país es rico porque tiene gas, y otro país es rico porque tiene oro en las montañas, u otro país es rico porque tiene selvas. No, por favor, eso es una falacia, la falacia de los recursos naturales, que es una tontería, no existe de verdad eso. La riqueza se produce, la riqueza se tiene que crear, y la riqueza tiene una característica, tiene que satisfacer una necesidad en el mercado. Eso quiere decir que si yo tengo hambre, tendré que primero producir algo que pueda ser comercializado en el mercado y producto de esa comercialización satisfacer mi hambre. Entonces, para satisfacer mis necesidades, primero, en primer lugar, debo satisfacer la necesidad de alguien más. Ahí viene el concepto de utilidad. O sea, solo soy útil cuando mi trabajo puede satisfacer la necesidad de alguien más. No interesa si yo tengo 25 posgrados, no interesa si tengo 40 maestrías, eso es lo de menos. El mercado, aquí en la China o donde sea, naturalmente no le interesa mis cartones. Ya al mercado le interesa mis habilidades para satisfacer necesidades de alguien más. Y en este caso, la persona a la que yo logré satisfacer una necesidad, pues técnicamente ha mejorado su situación respecto a la situación de inicio. O sea, su situación final es mejor a la situación de inicio. Ok, entonces la riqueza se mide a través de un proceso dinámico de creación de bienes y servicios en el mercado que satisfacen necesidades. Ahora, para crear riqueza se necesitan tres factores importantes, pero entre los cuales los recursos naturales están, pero que no es el primordial. Fíjense, tenemos el recurso natural, el recurso humano y el recurso de capital. El recurso natural es fácilmente reemplazable por otro, y el recurso natural pues también, o sea, lo que se necesita en realidad para producir el recurso de capital. ¿Y qué es el recurso de capital? Pues el recurso de capital es lo que viene del ahorro en la economía previa. O sea, la única forma de pasar de una situación de menor pobreza a una situación de relativamente mayor riqueza es a través del ahorro y la creación de inversión. ¿Ok? Ahora, a nosotros desde el colegio, desde nuestra tierna infancia, desde nuestra niñez, nos han hecho creer que Bolivia es un país rico, que la selva, que los colores de la bandera, ¿no? El amarillo la riqueza mineral, el verde la riqueza vegetal y toda esa cantaleta. Pues hay un error conceptual y muy serio ahí. Ni el oro, ni los minerales, ni los recursos naturales tienen valor alguno en el mercado si no satisfacen una necesidad fundamental, y además si no se combinan con el factor humano y con el factor capital
para generar bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que romper es la falacia de los recursos naturales. No somos un país rico porque tenga recursos naturales. Porque la riqueza no es una cuestión estática, es una cuestión dinámica que se viene creando cada día en el mercado. Y la prueba clara de eso es Venezuela. Venezuela es un país con altísimas reservas petroleras, bueno, por lo menos en la década pasada, y hoy día es un país altamente destruido. La gente tiene que hacer cola para comprar 1 kilo de café, tiene que hacer colas para comprar medio kilo de pollo, igual que Cuba o en otros países. O sea, la riqueza se tiene que crear. No eres rico por tener petróleo ni rico por tener gas, en el caso de Bolivia. Ok, entonces, lo siguiente que hay que analizar es por qué los gobiernos y por qué la educación de manera oficial adoctrina a la gente de esta manera. Pues simple, para evitar la confrontación de ideas. Si tú a un muchacho desde el kinder hasta el último año del secundario le repites el cuento de que Bolivia es un país rico y que es pobre hoy día porque los chilenos nos robaron el mar, que es otro de nuestros factores naturales, y que fuimos invadidos, lo cual no es cierto, que nos robaron el litoral, lo cual tampoco es cierto, y que además ese es el factor fundamental para que Bolivia viva enclaustrada y tenga pobreza, lo cual tampoco es cierto. ¿Pero para qué sirve? Pues para distraer la atención de los temas serios. Mientras la gente se trague ese cuento, esos cuentos que son todos relacionados, el cuento de los recursos naturales, el cuento del mar, el cuento del imperio norteamericano, etc., siempre pasa lo siguiente: le echas la culpa de tus problemas a alguien que está más allá de tu país. Entonces, el sistema de educación estatista es un brazo funcional del socialismo, porque lo que hace es distraer a través de la combinación de recursos naturales, recursos humanos y recursos de capital, una cosa muy simple que de manera intrínseca cualquier productor de zapatos lo sabe. Resulta de que hoy día suena como revolucionario, antipatriota, etcétera, por los años y años de adoctrinamiento en estos temas que se dan en el colegio. ¿Okay? Ahora, cuando uno tiene la idea metida en eso, es muy fácil que cualquier demagogo, cualquier político populista de izquierda, que salga en televisión, en los medios, y diga: vamos a frenar la explotación de nuestros recursos naturales por las transnacionales o por el capital extranjero, y entonces vamos a recuperar nuestra riqueza para los bolivianos. Entonces la gente se mueve en base a sentimientos, no en base a razones. Y lo que ha pasado con los últimos 60 años en el país, porque hay que ser concretos, en los últimos 60 años, no es el gobierno de Evo Morales, sino son los últimos 60 años, es que a nosotros nos ha tocado vivir ciclos de estatismo sustentados en los precios elevados de las materias primas, que además ni siquiera le favorecieron a la gente, sino simplemente fueron usados como caja chica de cualquier chifladura que se le ocurra a los gobiernos. ¿Okay? Y eso es lo que ha sucedido estos últimos 10 años. Vamos a estudiar los últimos 10 años, 12 años del gobierno de Evo Morales con el tema de la exportación de gas. Resulta de que en los Estados Unidos hay un desorden monetario muy grande. La Reserva Federal, desde el año 2002 y 2003, venía imprimiendo billetes de manera loca. Voy a poner la frase imprimiendo billetes, ellos le pusieron un nombre muy técnico para intentar disfrazar algo que era muy obvio, pero cuando la mentira es muy grande, siempre intenta encontrar un sofisma técnico para evitar ser confrontada, ¿no? Para sonar relativamente sofisticado y evitar que se descubra que es una mentira, pero al final la mentira tiene patas cortas. Lo que estaban haciendo los Estados Unidos desde el año 2001-2002 más o menos, era imprimir billetes de manera indiscriminada a través de la política del easy quantity, ¿no? O sea, bajar la tasa de interés, poner a los bancos a prestar plata de manera alocada, para lo que sea, como lo habíamos dicho hace un par de semanas atrás, vieja receta keynesiana de anteponer el consumo a la producción. Entonces, esa cantidad de dinero en circulación en los Estados Unidos tuvo que necesariamente buscar algún refugio. O sea, los grandes tenedores de fondos, los grandes inversionistas, saben que esos fondos
pierden utilidad todo el tiempo, entonces había que trasladarlo. Y entonces se trasladaron esos sectores, ese dinero se trasladó al sector, digamos, productivo en los Estados Unidos y específicamente al sector hidrocarburífero, y eso permitió esa altísima demanda de un activo que no se devalúe en el tiempo, a diferencia del dólar, fue que hizo que los precios internacionales se suban. Entonces, a nosotros, como vendedores de precios internacionales, nos pareció una maravilla, y entonces lo que hizo el Estado boliviano en ese entonces fue vender gas al precio que se fijaba en función del giro del negocio petrolero en los Estados Unidos. Bien. Resulta de que eso simplemente le favoreció al gobierno. Ni a usted, ni a mí, ni a la señora de aquí al lado de mi casa, ni a mi otra vecina de otro lado, no nos favoreció a nadie. ¿Okay? O sea, el gobierno recibió fondos a manos llenas, y para que la gente sea más o menos contenta y demás, le dieron 200 pesitos a los viejitos el fin de semana, le crearon un bonito a un niño el fin de año, alguna mamá embarazada, o sea, pero nada más. O sea, ellos se quedaron con una gran cantidad de fondos provenientes de un negocio que en ese entonces era altamente rentable, y a nosotros nos dieron migajas. Pero además, por el otro lado, una cosa muy irresponsable que hicieron los gobiernos, este gobierno particularmente, fue tomar prestados fondos extranjeros comprometidos a pagarse con la renta petrolera. O sea, ni siquiera habíamos vendido el petróleo, pero ya se estaban comprometiendo sus ingresos en préstamos para pagarse con esos fondos. Pues bien, en realidad la crisis tampoco va a venir por ese lado. Lo que pasa es que a nosotros, en la economía boliviana, nos han destruido el aparato productivo a través de un programa intensivo de gasto público. Y los empréstitos que se tomaban al extranjero con la renta petrolera eran un factor más dentro de la crisis, no era el factor principal, como te lo quieren hacer pretender. En realidad, el mayor problema es el desorden causado por el gobierno al aparato productivo privado. Bien, o sea, es decir, el gobierno destruyendo la capacidad de generar riqueza de usted, mía, del vecino de la esquina, etc. Entonces, lo que ha pasado con este gobierno es que ha derrochado su caja chica. Tuvo un gran acceso a una caja chica en los últimos años, que hoy día se enfrió por los precios internacionales, y se le acabó esa, entre comillas, bonanza. No me gusta la palabra bonanza porque no hubo bonanza. Lo que hubo fue artificialmente precios elevados, producto de un desorden monetario en el país del norte, pero nada más. Y al mismo tiempo de eso se iba creando leyes en el mercado local que complicaban cada vez más la creación de empleo, por ejemplo, dobles aguinaldos, leyes laborales cada vez más rígidas, impuestos cada vez más elevados, o sea, etcétera. Por un lado, el gobierno se hacía del monopolio de la exportación de riquezas, de recursos naturales, y por el otro lado, a los ciudadanos de a pie nos dificultaba cada vez más o el acceso a empleo o el acceso a generación de riqueza, a través de impuestos o a través de leyes que impedían que la gente consiga trabajo. Por eso es que los chicos egresados de universidades, por ejemplo, tienen muchas dificultades en encontrar trabajo, y en todo caso encuentran trabajos subevaluados para técnicamente los títulos que habían conseguido. Aunque, desde mi punto de vista, los cartones universitarios son simplemente cartones universitarios, no tienen ningún valor real en la vida, porque el mercado laboral en el sector privado se mueve de otra forma. ¿Okay? Ahora, a nosotros nos toca vivir una época donde el gobierno ha, primero, destrozado cualquier posibilidad de crear riqueza a través de leyes laborales muy rígidas o de impuestos muy elevados, y además el gobierno ha comprometido nuestra riqueza futura, la poca que podríamos crear, a través de empréstitos extranjeros que le vamos a pagar usted y yo. Entonces, si nosotros analizamos todos los temas que hemos estado tratando, vamos a darnos cuenta de que el auge económico, lo que vimos hace un par de semanas, en realidad no fue un auge económico, simplemente fue el crecimiento del tamaño del gasto del Estado. Dos,
han estado financiando o van a empezar, están financiando ese gasto público elevado a través de impuestos, o sea, nos siguen apretando la creación de riqueza a nosotros. 3, han comprometido nuestra riqueza futura con empréstitos que no se van a poder pagar porque se comprometieron en base a precios artificialmente inflados de la renta gasífera. Entonces, por ese lado, nos tienen también apretados, lo que significa que de todas formas las deudas las vamos a pagar nosotros, usted y yo, vía impuestos. Y ahí está la explicación. Estos 3 factores, ¿no? Incremento del gasto público, impuestos elevados y reducciones de las rentas petroleras, o gasíferas en este caso, simplemente son factores agravantes al gran problema nuestro, y el gran problema nuestro es tener un Estado enorme que nos impide a usted y a mí crear riqueza, generar mercado, ser un tipo productivo y vivir tranquilos. O sea, nuestro gran problema es el Estado obeso que tenemos por detrás. ¿Ok? Fíjense, lo más revolucionario que se puede hacer, y técnicamente nos dicen, no, hemos nacionalizado los hidrocarburos. A mí ese concepto, primero, que no me gusta. Yo pienso que el capital no tiene por qué tener una frontera geográfica artificialmente creada. Pero 2, también es una mentira decir que se ha nacionalizado. Lo que se ha hecho es se ha estatizado la producción, que es diferente. ¿Ok? O sea, no es que se haya nacionalizado, sino que se ha estatizado los recursos petroleros. O sea, el Estado se ha hecho dueño de los recursos petroleros, no se ha nacionalizado. Y alguna vez me preguntaron ¿qué era una nacionalización correcta? Yo les dije, lo correcto, una verdadera nacionalización, es otorgarle poder al ciudadano. Por lo tanto, habría que recurrir a un viejo principio constitucional que dice que el ciudadano es más importante que el gobierno. Por lo tanto, si el ciudadano es más importante que el gobierno, los recursos que debe manejar el gobierno son limitados, por lo tanto, las propiedades que maneja el gobierno son limitadas. Eso quiere decir que el subsuelo no es del Estado. El subsuelo es del ciudadano privado, y que el momento en que el ciudadano privado es dueño del subsuelo, en ese instante se puede hablar de una verdadera nacionalización. Mientras el Estado sea el dueño de los subsuelos, recursos naturales, no es una nacionalización, estamos hablando de una estatización. Que le llamen nacionalización es retórica para ocultarnos la realidad a usted y a mí. ¿Okay? Entonces, a modo de cerrar estos 20 minutos que estamos con el programa, redondeemos conceptos. Los recursos naturales no son riqueza. La riqueza se crea constantemente en el mercado. El Estado boliviano no tuvo crecimiento económico, lo que tuvo es incremento del gasto público. Segundo, ese incremento del gasto público se estaba financiando con un desbarajuste total de los ingresos gasíferos aún no recibidos por venir, por eso se tomaron créditos a largo plazo que los vamos a pagar usted y yo. Y tercero, la única forma de generar riqueza y salir de la pobreza es a través de los 3 principios del liberalismo clásico: los gobiernos limitados, los mercados libres y la propiedad privada. Con esto, Ariel, me despido, te dejo la segunda parte del programa a ti, que tengas una feliz semana, un saludo fraterno a toda tu audiencia. Mil gracias. Queremos mandar saludos a las nuevas personas que se han conectado. A José Antonio Chávez Ayala, un amigo Pepito. Selvi Cuellar Pereira, al señor Adolfo Estrada Cerrudo, bueno, que ingresa a criticar. Luego vamos a ver su crítica y le vamos a responder, aunque las críticas van al licenciado Hugo Valderrama, pero la vamos a leer porque este programa es interactivo. Deja de decir tonterías, Huguito. Mezclas todo, pero en el fondo lo único que querés es denostar un gobierno popular que tildas de populista. Entonces los gobiernos anteriores al MAS que fueron, ¿por qué no separás las ideologías y te sacás la careta y decís a quién apoyás? Vendepatria disfrazado de intelectual. No lo entiendo porque es medio cantinflesco lo que dice. Querés denostar un gobierno popular que tildas de populista, entonces los gobiernos anteriores al MAS que fueron, ¿por qué no separás ideología y te sacás la careta? O sea, bueno, licenciado Hugo Valderrama podrá responderle, pero yo no entiendo. Bueno,
redondeando, un tema muy importante y que es importante en este programa. Los recursos naturales no son riqueza. Eso tenemos que meternos los pies en la cabeza. Siempre se nos ha dicho que los recursos naturales son riqueza. No son riqueza. Los recursos naturales son parte de elementos constitutivos para producir riqueza, como es el trabajo, la producción, como lo es el capital, como es la persona. La condición natural del ser humano es la pobreza y nosotros, al producir bienes y servicios, generamos riqueza. Un paradigma, y hoy es el paradigma de hoy que tenemos que cambiar, es creer que los recursos naturales son riqueza. Nos han dicho que somos un país rico, estamos sentados en una silla de oro y que somos pobres, porque tenemos muchos recursos naturales. Eso es mentira. Tenemos muchos recursos naturales que son para poder producir riqueza. En tanto y en cuanto, per se como son, no son riqueza. La riqueza la produce el ser humano con la transformación. Eso tenemos que entenderlo para poder salir del atraso, dejar de ser una sociedad extractivista. Para dejar de tener una economía de tercer mundo, para dejar de tener una economía de tercer nivel, para producir productos industrializados y salir del tercer mundo, salir del extractivismo para crear instituciones inclusivas que nos puedan llevar al desarrollo. Como paréntesis. Ahora vamos a entrar a analizar YPFB y lo que hablábamos hace rato. Primero, YPFB, sacando el tema ideológico de cómo se ha manejado YPFB, cómo debería haberse manejado, a mi criterio, YPFB no debería ser manejado por el Estado, debería ser una empresa autónoma o autárquica, si quieren que sea estatal, en el mejor de los casos, pero para mí debería ser una empresa privada y los recursos, los dividendos de los recursos naturales venir a los bolivianos tal cual están, pero la administración debería hacerse mediante empresa privada. Pero bueno, tal como está concebida es una empresa estatal, pero toda empresa, sea estatal o pública, debería, digo debería porque no es, debería tener los siguientes principios: una buena administración, los recursos destinarlos a la inversión, a aumentar la producción, reducir los gastos, subir los costos de sus acciones y encontrar nuevos mercados. Vamos a analizar punto por punto. En cuanto a la administración de YPFB, ¿cómo ha sido? Hemos tenido en 10 años 10 presidentes de YPFB. Hemos tenido escandalosos casos de corrupción, desde Santos Ramírez hasta el último de los taladros y otros más que están todavía, que se han corrido durante estos 10 años. Escandalosos casos de corrupción, una administración de lo peor. Lo decía el licenciado Rivas, subieron de 500 funcionarios administrativos a 6.000. O sea, inflaron una barbaridad, administraron una empresa que debería hacerse productiva de una manera, con unos criterios demasiado alejados de lo que es la buena administración de una empresa. Podríamos decir que ha sido una de las peores administraciones de una empresa pública en Bolivia, la administración actual de YPFB. Eso ha generado corrupción, porque al tener una administración así, lo único que generamos es tener una banda de ladrones queriendo llenarse los bolsillos con los ingentes recursos que vienen desde el exterior. Eso es lo que hemos tenido en cuanto a la administración. En cuanto ya a los ingresos que ingresaron, por recursos naturales, por el gas y petróleo, nos entraron más de 40.000 millones de dólares en los últimos 10 años, 43.000 millones, algo así de 302.000 millones de bolivianos. ¿Ok? ¿Qué se hizo con ese dinero? Yo en este momento les voy a empezar a mostrar muy metódicamente qué se ha hecho con ese dinero. El año 2013, aquí ya lo vamos a tener. El año, perfecto, ya lo tenemos. El año 2013 y 2014, ustedes pueden verlo muy clarito, muy claro pueden verlo en el año 2013 y 2014. La asignación de recursos a YPFB fue de 34.000 millones de bolivianos en el 2013.
y el 2014 fue de 38.000 millones de bolivianos. ¿En qué partida? No es partida de inversión, señoras y señores. Presupuesto consolidado de gasto del sector público. ¿Qué dice aquí? Bienes y servicios. Bienes y servicios que hablamos en el anterior programa, que no es más que el gasto de la burocracia estatal, a YPFB le fue asignado 34.000 millones de bolivianos, que es el 20% del PGN, en el 2013 y en el 2014. Esto es gasto netamente administrativo. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Cuando hoy, en el año 2017, les vamos a mostrar el presupuesto del año 2017. Perfecto. En el presupuesto del año 2017, ¿ustedes qué tienen? Que YPFB ha recibido 30.000 millones de bolivianos. 2016, 30.000 millones. 2017, 27.000 millones de bolivianos. En bienes y servicios. Ahora, estamos hablando de la inversión. Esto es lo que ha recibido. ¿Cuánto se destinó a la inversión? Aquí yo les tengo un cuadro muy interesante donde van a ver claramente esta barbaridad. Si ustedes se ven en este cuadro, en el mismo año, en el año 2013, donde se le dio más de 34.000 millones de bolivianos a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la inversión, el gasto de inversión en el sector hidrocarburífero, la inversión de YPFB Corporación fue de 188.7 millones de bolivianos. ¿Qué quiere decir esto? Estos son alrededor de poco más de 1.000 millones de bolivianos, de dólares es esto, poco más de 1.000 millones de bolivianos. Si ustedes comparan 34.000 millones de bolivianos ese mismo año en bienes y servicios, el gasto de bienes y servicios en ese mismo año, a comparación de la inversión, el año 2013, por los cuadros que le hemos mostrado, se invirtió 188 millones de dólares, un poco más de 1.300 millones de bolivianos. ¿Y cuánto se asignó a YPFB? Más de 34.000 millones de bolivianos. Es lo que se le asignó a YPFB para la partida de bienes y servicios. Quiere decir que se asignó más a la parte administrativa, donde vemos que está la corrupción, que a la inversión. La inversión, los recursos asignados a la inversión son ínfimos. En estos 10 años apenas se han explorado más de 50 pozos. No se ha descubierto un solo reservorio gasífero nuevo. Solo Incahuasi, que se empezó a explorar en la gestión de Jorge Tuto Quiroga, por lo cual él está preso. Lo quieren meter preso a Tuto Quiroga por Incahuasi. Pero aquí está la plata de los bolivianos, esos 40.000 millones, los han dedicado a burocracia, a corrupción. ¿Por qué se invierte tan poco en inversión? ¿Y por qué se asignan tantos recursos a la parte administrativa, a lo que es bienes y servicios? ¿Dónde está ese dinero? Nosotros estamos haciendo una petición de informe para desagregar esta partida y vamos a llegar al fondo para saber en qué se ha gastado minuciosamente, en qué se ha dilapidado este dinero. Segundo, luego de la inversión tenemos que aumentar la producción. Lamentablemente, hoy en día, la producción de gas y petróleo, más que todo de gas, apenas ronda los 53 millones de metros cúbicos diarios, lo cual, por información del Ministerio de Hidrocarburos, y se los voy a mostrar para que
los masistas no digan que nosotros nos estamos inventando. Les voy a mostrar, aquí está la nota, aquí tenemos la nota, perfecto. Les voy a mostrar para que los masistas no digan que nos estamos inventando. Las tenemos aquí la nota. Actual producción impedirá cumplir los contratos. Desde el 2020, la producción de gas natural se colocó en 59.03 millones de metros cúbicos cada día, que representa en promedio en lo sucedido y en los últimos meses, de acuerdo al reporte del Viceministerio de Exploración y Exportación de Hidrocarburos, datos del Estado. La producción actual de gas natural que tiene el país hará difícil cumplir una eventual ampliación del contrato de exportación del gas al Brasil a partir del 2020, y con la Argentina habrá serios problemas, estimaron por separado el analista petrolero Carlos Miranda y los economistas Carlos Link y Germán Molina. Su colega Mauricio Medinaceli observó el comportamiento de la demanda interna del país. ¿Qué tenemos ahora? Seguimos analizando y desglosando. Inversión baja. ¿Qué ha generado esto? La baja inversión, baja producción. Bajamos nuestra producción y ahora no estamos en capacidad de poder cumplir nuestros contratos petroleros. Todo ese dinero que se ha destinado para YPFB, entonces, ¿para qué ha sido? Si hemos bajado nuestra inversión, un principio básico de una empresa tiene que tener buena administración, destinar recursos a inversión, aumentar su producción. Y vamos ahora, este tipo de empresa vive de las reservas. En el año 2005, las reservas nuestras eran de 12 TCFs. Hoy son menos de 11 TCF. Y yo les voy a mostrar un cuadro, aquí lo tengo, reservas. Les voy a mostrar el cuadro. Bueno, estaba por acá, perfecto. Las reservas, el año 2006 eran, en un artículo que publica incluso Carlos Mesa, el año 2006 eran de 12 TCF. Desde el 2013, desde el año 2013, tómenlo en cuenta, el gobierno no certifica reservas. Y en un último tiempo, ante la presión de los consumidores, que son a Brasil y Argentina, y de la presión acá en Bolivia, han anunciado que no llegan a más de 11 TCF. ¿Qué quiere decir? Que nuestras reservas han bajado. Hemos bajado las reservas, hemos bajado la producción de las que tenemos. Hemos invertido muy poco en exploración de nuevos pozos, de nuevos yacimientos, con 40.000 millones de dólares que han entrado. ¿Qué quiere decir? Nuestra empresa YPFB, si usted la cotiza ahora en la bolsa, vale menos. No se expandió. YPFB debió expandirse. En el momento de la bonanza se debió no solo invertir en Bolivia, se debió invertir fuera del país, hacer alianzas estratégicas con grandes transnacionales para tener presencia en otros países donde se produce petróleo, donde se produce gas, convertirla a Bolivia en lo que fue, por ejemplo, Petrobras en su buen momento, antes que la tomen los socialistas, una empresa transnacional. ¿Por qué no los bolivianos podemos tener una empresa transnacional? Lamentablemente no se hizo eso. Reducir los gastos. No se hizo eso. No se redujeron los gastos. No hubo una reducción de gastos en YPFB. Más al contrario, se quintuplicaron, se duplicaron. De 500 funcionarios a 6.000 funcionarios. Estamos hablando del 1000%. Del 1000% de gente. ¿De gente para qué? La pregunta del millón es: 34.000 millones en el 2013, 27.000 millones este año, el año pasado 30.000 millones en bienes y servicios. ¿Para qué? ¿Nos pueden decir en qué gastaron ese dinero? ¿Para qué sirvió? No tenemos pozos, no tenemos reservas probadas, no podemos cumplir los contratos. Tenemos una empresa deficitaria, mal administrada, con corrupción. ¿Dónde está la plata? Lo pregunto y lo preguntan los bolivianos. ¿Qué hicieron con la plata? La partida de bienes y servicios no nos miente. ¿En qué gastaron ese dinero? ¿Para qué sirvió? No hubo
una inversión. ¿Por qué se invirtió tanto en bienes y servicios y no en inversión? ¿Por qué en 2013 1.000 millones a contrario censo de 34.000 millones? Esa es la pregunta que no se hace Ariel Hurtado, que no se hace Tuto Quiroga, Rubén Costa o cualquier político, que no se hace Carlos Mesa. Es la pregunta que se hace usted como boliviano. Porque lo tuvieron endulzado, como dice el licenciado Valderrama, todos estos años, con unos cuantos bonitos que no representan nada para los ingresos que le entraron al Estado. Con un bono para las embarazadas, un bonito más para los ancianos, un bonito más para los niños. Que no están mal esos bonos, porque la riqueza se tiene que repartir. Ya lo planteamos, que todo el dinero debería ser repartido entre todos los bolivianos. Que convertirnos en accionistas de YPFB. Eso es liberalismo. El liberalismo es darle el dinero a usted, es darle el poder a usted, es darle la propiedad a usted, al dueño. No a una burocracia, a un aparato estatal que solo se va a dedicar a robarle. Porque esto es lo que hemos tenido con el tema hidrocarburífero. Una mala política desde el comienzo, en la forma de encarar la política hidrocarburífera, encarar la propiedad desde la constitución política del Estado. Una mala política en la forma de concebir y administrar la empresa. Y una pésima, delincuencial la llamo yo, manera de administrar los recursos. Sí, la plata se hizo gas. Nosotros vamos a seguir investigando, vamos a seguir buscando dónde están y saber en qué se gastó esos 34.000 millones, en qué se van a gastar los 27.000 millones este año, en qué se gastaron los 30.000 millones el año pasado y así sucesivamente. ¿En qué se ha gastado tanto dinero? Estamos hablando que todo lo que han entrado aproximadamente un PIB y medio en producción de gas y petróleo. Es lamentable que el país esté así. Y le llaman nacionalización y se ufanan de haber logrado. Lamentablemente, eso es lo que a ustedes no le han dicho durante todos estos años. Eso es lo que tenemos. Resumiendo, y en resumen, una institución llamada YPFB, que fue estatizada de una manera grosera, como no debería haberlo sido, sin institucionalización, una mala administración, no se destinaron los recursos a inversión, no se destinaron, no se mejoró la producción, no se mejoró la administración, se dilapidaron los recursos y hoy tenemos como consecuencia menos reservas de gas, hoy tenemos como consecuencia menos producción que comprometen nuestros contratos que tiene el Estado con los vecinos. Hoy como consecuencia tenemos un futuro bien complicado en el tema de gas y petróleo, más que todo del gas, a partir del año 2020. Es por esta razón que ellos no quieren abandonar el poder, porque el momento que entre un nuevo gobierno y descubra esto y entre al fondo, va a saberse en qué se gastó todo, que va a generar juicios de responsabilidades, porque esto es un daño económico al Estado, es un daño a los bolsillos de todos ustedes, los ciudadanos. Han hipotecado nuestro futuro, nos han hipotecado con deuda, cuando hubo tantos recursos. Lo han hecho tan mal que tanto a la manera keynesiana como lo han manejado y a la manera liberal como no lo hicieron, lo han hecho mal. De la manera, hasta en la manera socialista, si es que me está viendo un socialista, un keynesianista que le gusta esta forma de administración, hasta en esa manera lo hicieron mal porque el dinero no ha dado resultados. Y esto es como en el cacho, lo que se ve se anota. Y aquí que tenemos baja producción, no podemos cumplir contratos, no tenemos reservas comprobadas, corrupción comprobada. Esto es como en el cacho. Saquemos las ideologías. Saquemos las ideologías. El resultado es eso, que YPFB y los hidrocarburos bolivianos han estado en capa caída y la época de mayor ingreso fue desperdiciada, dilapidada y despilfarrada. Los únicos damnificados de esto, yo, usted, mi vecino, su vecino, todos los bolivianos, somos los damnificados. ¿Qué nos queda hacer? Lo primero que hay que hacer es ponerse firme con este saqueo. Esto es lo que está pasando aquí, es muy parecido a lo que ha pasado en Venezuela. Y estamos
ya cerquita, con el tema de la reelección, con el tema de violar la Constitución, desconocer su voto. ¿Por qué lo están haciendo? Porque ya no les queda más. Y de aquí a poco van a sacar a los militares como lo han hecho en Venezuela y se van a declarar dictadores porque no le tienen vergüenza. Porque cuando una banda de forajidos toma el poder, no le importa y se queda hasta lo último. No le importa nada. Y lastimosamente tenemos eso hoy. Una administración pésima, una mala administración que nos ha llevado a tener la peor política hidrocarburífera de la historia del país. Eso es resumiendo titulares. Para finalizar, ya lo dijimos a medio programa, nuestro programa se llama Cambiemos de Paradigma y aquí el paradigma a cambiar está más claro que el agua. Lo ha dicho Valderrama, lo he dicho yo, lo han entendido ustedes. Los recursos naturales no son riqueza. Cambien, saquen ese chip. Los recursos naturales no son riqueza. La riqueza es el trabajo, el ahorro, la libertad, el producir, el capital. Los recursos naturales son un elemento para producir bienes y servicios. La riqueza está en los bienes y servicios que te dan satisfacción. Tenemos que cambiar ese chip. Dejar de pensar que con lo que vamos a vivir de los recursos naturales, vivamos de la producción, del emprendimiento. Votemos y cambiemos por un Estado, con un gobierno que construya un Estado, que nos dé libertad económica, que nos permita salir adelante, que nos permita ahorrar, que no nos ahogue con impuestos, que nos devuelva la plata de los recursos naturales, para que nosotros los podamos construir y hacer riqueza. Ese es el camino que nos toca. Son 80 años de socialismo que nos llevan a esto. Esto es cíclico. Tuvimos el auge del petróleo, lo mismo se hizo. Pero esto es de manera más delincuencial. Porque en 3 años o 4 se manejó más recursos que por estos conceptos que en toda la historia de la época republicana. Ese paradigma hay que cambiarlo. Esa es una tarea para ustedes. Porque cuando alguien venga demagógicamente y le hable de recuperar los recursos y las transnacionales, etcétera, usted dele una patada por donde no sale el sol. Por ahí. Porque ya usted tiene que saber que los recursos no son riqueza y que son de usted. Y que la riqueza la tenemos que producir entre todos. Y no esperar un Estado que se enriquezca, que genere corrupción y que nos dé migajas. No debemos acostumbrarnos a eso. Con eso terminamos hoy. Esperamos haber podido satisfacer sus dudas, sus preguntas. Los datos los hemos explicado, hemos mostrado las fuentes como debe ser responsablemente. Todos los datos que tenemos en este programa los sacamos del Ministerio que publica el Ministerio de Hacienda. Casi todos son sacados de información oficial. No nos inventamos nada. Hay información que no la publican y por eso es que estamos haciendo peticiones de informe vía diputados que trabajan con nosotros. Porque vamos a llegar al detalle para saber en qué se ha dilapidado tanto dinero de los bolivianos. Antes de irnos, quiero también mandar saludos a Yashan Singh Randhawa, un amigo hindú que vive aquí en Canadá, es canadiense. Un gran saludo. Él es del Partido Conservador, comparte nuestras ideas liberales. También mandar un saludo a las nuevas personas que han entrado, a Carlos Sánchez Berzaín, Augusto Rivera, Jorge Esteban Santisteban, Wilmer Julián, Edgar Lascano, a la señora Guadalupe Cárdenas, una valiosa mujer luchadora que ha estado presa simplemente por emitir sus opiniones, como lo estoy haciendo yo en este momento. A Luis Eduardo Cerrate, Choco Cerrate, gran tipo. Eric Morón, diputado nacional. Luz María Paredes Santamarina. Andrés Ortega, un saludo. Luis Barrientos Camargo, otro saludo. Wilma Gabriela Zabaleta, Edson Dante Parada Hurtado, Marta Vilán, Fernando Limpias Cuellar, mi primo. Nair Hurtado, mi tía. Junior Barbosa, Ronnie Rivera, Kiri Ugarte, Oliver Vaca Noé, Eliana Pedraza, Yani León, Liliana Hurtado, Guido Áñez Moscoso, Chelelo, Leonardo Ábalos, Jorge Mercado, Mindic, Omar Rengifo, Ricardo Salas, Ernesto Agno,
Elita González, Richard Stanberry. Y quiero hacer, para finalizar, quiero leer porque este programa es interactivo. Ernesto Acno dice: Ariel, ayer los neoliberales se comían torta, ahora los neoliberales están comiendo marraqueta. Él dice: privilegio, ahora están llorando. Viva el dinamismo del cambio y el paradigma social. Bueno, los números cantan, querido Ernesto. Viva el dinamismo del cambio y paradigma social, dicen. Lamentablemente los números están en contra de lo que usted dice. Adolfo Estrada dice: Cerrudo, el que habló muy mal del licenciado Hugo Valderrama, pero vamos a leer su comentario. Los recursos naturales son parte de los factores de producción. ¿Quién dijo que los recursos naturales son riqueza? Expliquen el concepto en forma integral y no parcial. Esta administración, comparada con la que tuvimos antes, es diametralmente opuesta. ¿Por qué no hablan de los índices sociales y demográficos que hoy organismos latinoamericanos y la FAO reconoce como positivos? Si ahora estamos mal como estábamos antes, tiran números. Si hubo corrupción, presente en las pruebas. Hubo bonitos que llegaron al pueblo antes a donde iban. ¿En qué se gastaban? Resumiendo, sigamos mezclando conceptos, números y quizás a río revuelto, ya sabemos. Jorge Mercado Cuellar: bien, Ariel, siga así abordando temas de interés nacional. Ya basta de creer que un gobierno mesiánico en nombre del pueblo se hacen millonarios a cambio de canchitas. A ese señor quiero responderle una cosa. Yo no he dicho que es riqueza. Eso lo dicen ustedes los socialistas. Y eso lo dice el gobierno. Nuestros recursos naturales son riqueza. No lo decimos. Nosotros decimos lo contrario. Los recursos naturales son un elemento para crear la riqueza. Le voy a dar datos, porque usted me está hablando de datos de la FAO. Bolivia ocupa el penúltimo lugar en cuanto a competitividad, en cuanto a impuestos. Es el segundo infierno fiscal más grande del mundo. Está en el puesto 138 de competitividad global, 121 de libertad económica. Nuestras universidades no entran ni siquiera al ranking en educación. Nuestro sistema de salud es el tercero peor de Latinoamérica. Esos son datos reales. Son datos reales. Tenemos narcotráfico. Tenemos la economía informal que no se mide y que es la que echa a andar Bolivia. Esos son los números reales. Y los datos y números reales son estos. 40.000 millones de dólares que ingresaron. Producción de gas disminuida. Reservas bajadas. ¿Qué hicieron con la plata? Yo no me lo estoy inventando. Son los datos de su gobierno. Esos datos de su gobierno son los que estamos hoy analizando y los que dan estos números rojos. Ustedes creían que su fortaleza era la economía, es su mayor debilidad. Recientemente tuve un debate en un grupo político donde decían que había que abordar otros temas. Cuando no se es un opositor serio, cuando no se es un opositor liberal, no se entiende y no se analiza estas cosas. Ahora hay una nueva generación que le entiende y que va a analizar estos temas y que los va a dar a la población para mostrar la mentira y el engaño. Los números y la realidad nos dan la razón. Nosotros no nos inventamos. Hilarión Urdininea y Alberto Orellana Ota. Agradecerle a todo el pueblo cruceño, Canadá, Estados Unidos, España, toda Latinoamérica. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, donde seguiremos hablando de economía. Antes de terminar todo este mes de noviembre, estamos empezando el mes de noviembre, vamos a dedicar los días, 2 veces a la semana, vamos a dedicar, producción me puede decir qué días, sábados y domingos. Los sábados y domingos vamos a dedicarlo a pasar documentales, que los cuales comentaremos. Y si nuestros panelistas, el licenciado Hugo Valderrama, el licenciado Rivas u otros economistas o politólogos quieren comentarlo, vamos a iniciar un ciclo de pasar documentales sobre economía, sobre los grandes pensadores de la economía, y vamos a empezar por Hayek. Hayek, un gran economista, uno de los más importantes economistas del siglo XX. Vamos a empezar primero a analizar su biografía en un gran documental realizado en una entrevista que se le realiza a un doctor en economía, un chileno, muy bueno, donde se analiza la vida y la obra de Hayek. Luego analizaremos en documentales correlacionados el libro estrella de Hayek y que resume su ideología, que se llama The Constitution of Liberty,
en español es Los Fundamentos de la Libertad, de Hayek. Vamos a transmitirlo, lo vamos a comentar, Los Fundamentos de la Libertad, para que podamos analizarlo y podamos conocer lo que las universidades nos enseñan. No nos enseñan. Recientemente a mi esposa estudió economía, le preguntaba de Hayek y solo sabía de Keynes. Solo sabía de todo lo que es keynesianismo, de Marx, pero a Hayek no lo conocía. A von Mises, a Ayn Rand, para nada. Huerta de Soto, ni se diga. Entonces, analizaremos The Constitution of Liberty y analizaremos la vida de Hayek. Conmigo es hasta el próximo lunes y luego con los documentales.